Buen día. La verdad que agradecemos a Dios la bendición y el privilegio de poder estar en su casa. Personalmente y a nombre de mi familia también agradecerles a cada uno por ser parte también con nosotros. Hace poquito, apenas 2 meses, Dios nos permitió cumplir un año de que nos mudamos del lugar de residencia, de la casa donde ahí crecieron nuestros 4 hijos y hemos visto la providencia y el cuidado de Dios de muchas maneras, y una muy importante ha sido su provisión a través de la familia de la fe, en cuanto a afecto, en cuanto a edificación, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque ha sido de bendición poder ser parte de la iglesia. Y bueno, en realidad, aunque obviamente por cuestiones de responsabilidades que tenemos en el ministerio que Dios nos ha encomendado, pues es difícil también poder estar cada fin de semana, y agradecemos a Dios también por ello, porque nos da la bendición de poder servir en diferentes lugares, ser parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, en diferentes lugares, en diferentes iglesias, y eso pues es un privilegio también, ¿no? Así que cuando no nos ven por acá, pues no es que nos quedamos dormidos o que nos vamos de parranda, estamos, Dios nos permite la bendición de servirle, y estamos pues en otro lugar, ¿no? Y gracias por también sostenernos en oración en esa parte, ¿no? Agradecemos también por la bendición de compartir la palabra de Dios, y en realidad el tema de hoy y la porción que tomaremos el día de hoy, pues la verdad es que no es un tema liviano, no es un tema sencillo. El texto que vamos a leer y que vamos a estudiar, pues en realidad es una llamada fuerte de atención, y a veces nos gusta acercarnos a la Escritura cuando nos consuela, cuando nos anima, cuando es dulce como la miel, pero a veces también la palabra de Dios es dura y tiene que hablarnos fuerte a nuestra vida. Y el texto que vamos a leer el día de hoy es un pasaje fuerte, y vamos a estudiarlo a la luz de la verdad que Dios pueda traernos a nuestro corazón en esta mañana, y a la luz de lo que el Espíritu Santo quiera enseñarnos. Así que te invito a que abras tu Biblia en la profecía de Ezequiel. Vamos a leer una porción ahí de unos 11 versículos, los primeros 11 versículos del capítulo 14 del libro de Ezequiel. Ezequiel forma parte de los llamados profetas mayores, que son 4 en la Escritura, no porque sean más importantes que los otros, simplemente porque sus profecías fueron más largas, ¿no? La mayoría de ellos escribieron durante el exilio. Tanto Jeremías como Daniel y como Ezequiel escribieron a Judá, al reino de Judá, durante el exilio en Babilonia. En diferentes lugares, ¿no? Jeremías, por ejemplo, se quedó con los cautivos ahí en Jerusalén, ¿no? Se quedó en Jerusalén con los que no fueron llevados, cautivos. Daniel, desde la misma capital, desde la misma Babilonia, prácticamente desde el mismo palacio, durante un periodo de alrededor de unos 40 años, vemos el relato de su vida, ¿no? Y de su profecía. Y Ezequiel, que estuvo un poquito más al norte de la capital, en Babilonia, también con los exiliados y con los cautivos, vemos ahí su profecía. Y vamos a estudiar un poco un pasaje, como les decía yo, duro, fuerte, ¿no? Que habla Dios a través de la profecía de Ezequiel, ahí en el capítulo 14. Así que, ¿ya están conmigo ahí en el capítulo 14? ¿Sí? Bueno, me voy a permitir leer, y si gustan acompañarme con la mirada. Dice así la Escritura, dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro.
¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. ¿Oramos? Padre, como cantábamos recién, Señor, glorifícate en esta hora entre tu pueblo. Glorifícate, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Clamamos para que tu Espíritu Santo sea el maestro a quien necesitamos escuchar en esta hora. No permitas que la necedad de mis labios gobierne nada de lo que escucharemos en esta hora. Señor, oramos que sea tu palabra y solo tu palabra, hablando a nuestros corazones y a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Es lo que te pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les decía yo, no es un tema liviano, ligero, quizá ni siquiera dulce, ¿verdad? Es una palabra fuerte que Dios declara por medio de la boca del profeta Ezequiel, ¿no? Así que si salen ahí algunas pedradas, entiendan que ya el Señor me las dio a mí primero, y creo que tiene también palabra para enseñarnos en esta hora, ¿no? Bueno, comienza este texto hablándonos y entendiendo un poquito en el lugar en el que se encontraba el pueblo, ¿no? Después de algunos años de haber sido llevados cautivos, tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, el reino del norte por Asiria, el reino del sur por Babilonia, a causa de su pecado y a causa de la rebelión de su corazón y a causa de no querer colocar y honrar al Señor como su Dios en sus vidas, ellos experimentan lo que en su corazón habían permitido, que era la esclavitud de su pecado, ahora de una forma gráfica y real a través de un enemigo que los había llevado cautivos, ¿no? El imperio babilonio, alrededor del 580 y tantos, conquista el reino del sur y lleva cautivos a un buen grupo, dentro de los cuales fue también Daniel ahí a Babilonia, ¿no? Y Ezequiel, que estaba también en el cautiverio en el norte de Babilonia, viene ahí con su mensaje profético. Encontramos en los 4 profetas mayores 4 temas bien importantes en cuanto a la persona de Dios. En medio de la dificultad y de la adversidad que el pueblo enfrentaba a causa del cautiverio, Dios tiene 4 lecciones bien importantes que aprender. El profeta Isaías, por ejemplo, nos habla de la salvación del Señor. Dios es un Dios de salvación y su plan redentor es sublime, ¿verdad? Y más allá de ver nuestro problema, Isaías nos invita a ver la obra milagrosa de su redención a nuestro favor. El profeta
Jeremías nos habla del juicio de Dios y del castigo severo y de las consecuencias terribles que trae el pecado a nuestra vida. El profeta Daniel nos habla del tema de la soberanía de Dios, cómo Dios es el soberano del universo y Él tiene todos los tiempos en sus manos. Aún en la situación más incomprensible y más difícil de entender dentro de mi contexto, Dios no deja de ser el soberano. Y es interesante porque el profeta Ezequiel nos va llevando de la mano para explicarnos la gloria, la grandeza de la gloria de Dios. Te vas a dar cuenta si lees el capítulo 1 y 2, una visión que tiene Ezequiel de la gloria de Dios, difícil de ilustrar. Se le acaban las palabras a Ezequiel para describir la grandeza de la gloria de Dios. Pero obviamente el vivir ensimismados en nuestros propios problemas y en nuestras propias culpas y en nuestras propias fallas y en nuestros propios deseos nos impide ver la gloria de la grandeza de Dios. Y va por ahí un poquito el mensaje de Ezequiel. Ahora bien, en este capítulo 14 vemos a un grupo de ancianos. En aquel tiempo los ancianos eran considerados los líderes de entre el pueblo, ¿verdad? Personas con juicio, con criterio, con cierta madurez. Y esta expresión de se sentaron delante de mí tiene mucho que ver con lo que hacían muchos de los ancianos en las ciudades cuando venían a atender situaciones muy puntuales de los ciudadanos, y que los ancianos las discutían como de alguna forma mediadores o jueces entre el pueblo. Así que este grupo de ancianos va en realidad en representación del pueblo, ¿verdad? Y la verdad es que este pasaje no nos dice pues qué venían a pedirle o qué venían a preguntarle a Ezequiel. El capítulo anterior nos habla de los falsos profetas, muchos que decían: ya viene la liberación, Dios nos va a llevar de vuelta a nuestra tierra, ¿verdad? Y que en realidad predicaban o proclamaban lo que el pueblo quería escuchar. De hecho, cuando tú lees, por ejemplo, el versículo 9, habla de aquellos profetas, falsos profetas, que han sido engañados por poder predicar o decir lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, este grupo de ancianos viene delante de Ezequiel. No sabemos cuál era su petición. ¿Y sabes qué? Para Dios ni siquiera era importante eso, porque había un problema mayor que atender. Su inquietud y su pregunta ni siquiera es expresada aquí, porque Dios ve un problema mucho más de fondo en el pueblo. En este caso, los ancianos que representaban la inquietud del pueblo. Muy probablemente venían a preguntarle a Ezequiel: a ver tú, Ezequiel, ¿qué dices? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuándo vamos a volver a nuestra tierra? Y el Señor, antes de tener alguna inquietud, comienza a decirles cuál era el problema. Vamos a ver en esta hora, en este pasaje, cómo Dios les expresa y les presenta un problema que había en el pueblo. Después les manifiesta y les expresa la solución a ese problema. Pero por último, en los versículos 8 y 9 y 10, les expresa las consecuencias de no atender a la solución, de no atender a la invitación que Dios les hace. Así que vamos a ver en primer lugar cuál es el problema que Dios ve en estos ancianos cuando se acercan a Ezequiel. Vamos a ver cuál es la oferta que les da el Señor y cuál es la solución que les presenta. Pero también vamos a ver por último cuál es la consecuencia de ignorar la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Y te vas a dar cuenta que en realidad estos ancianos con sus inquietudes no son muy ajenos de nosotros y de nuestras inquietudes. Versículo 1: vinieron a mí algunos ancianos de Israel, se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Estas personas, te decía yo, eran gente con influencia y con autoridad. Eran gente con conocimiento y con experiencia. No eran ignorantes, no eran neófitos en los conocimientos, por ejemplo, en la ley de Dios. No eran neófitos en cuanto a la Torá o a los mandamientos del Señor.
quizá nos identifiquemos con ellos cuando llega un momento en nuestra vida en los que nos preguntamos, no sé si te ha pasado a ti, que te preguntas, bueno, ¿por qué como que no escucho a Dios? ¿Por qué como que no lo siento, verdad? ¿Por qué como que no escucho su voz o no veo su dirección en mi vida? No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado, creyendo en la verdad de la palabra de Dios y confiando en que es verdad. Han habido momentos en mi vida en que digo, Dios, la verdad es que ni te siento ni te veo. Son preguntas que surgen en nuestra mente, a veces cuando no vemos obrar a Dios, como la pregunta de estos ancianos. Quizá era, ¿cuándo vamos a volver a nuestra tierra? El tema es que muchas veces la respuesta está en nuestro propio corazón. A veces Dios guarda silencio a responder a nuestras súplicas, pero quizá porque hemos permitido que demasiado ruido a nuestro alrededor nos aturda. O escuchamos demasiadas voces aparte de la voz de Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí con el pueblo? Y vamos a ver entonces, analizando un poquito el problema. Estos ancianos habían venido ante el profeta, en realidad, no con un corazón sincero, sino con un corazón dividido. Por un lado, ellos querían buscar el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto a cuánto volveremos o qué nos quiere enseñar Dios en esta hora? Pero por otro lado, en lo profundo de su corazón había un montón de situaciones que les impedían acercarse a Dios de manera genuina. Ahora, tú y yo en esta mañana, todos los que estamos aquí, hicimos un ejercicio en esta mañana. De alguna forma, si estás aquí es porque consciente y voluntariamente, espero, llegaste aquí, ¿no? Te levantaste, dijiste, pues es domingo, me tengo que bañar, ¿verdad? Y pues voy a buscar algo bien que ponerme, ¿verdad? Y manejaste hasta acá o buscaste el transporte para poder llegar a tiempo y aquí estás ahora, ¿no? Tomando un lugar, quizá con una Biblia, escuchando el mensaje. Sin embargo, yo puedo ver la atención de cada uno de ustedes, pero obviamente no puedo ver tu corazón o tus intenciones o los deseos más profundos que hay ahí en tu corazón. Muchas veces estando sentado en la iglesia mientras el predicador hablaba y predicaba, mi mente estaba en otro lugar con cosas que para mí eran más importantes y con anhelos que yo quería tener que en un momento no estaba teniendo. Y es un poquito a lo que yo quisiera animarte a que meditáramos en esta hora. Puede que en nuestros corazones haya algo por encima de la apariencia que nos esté impidiendo acercarnos a Dios de una forma genuina. Y vamos a ver cómo lo expone Ezequiel aquí, el Señor a través de la boca de Ezequiel a estos ancianos. Dice el versículo 3: estos hombres han puesto sus ídolos, ¿en dónde dice ahí? En su corazón. Esto quiere decir que Dios podía ver más allá de la experiencia, de la apariencia, del conocimiento y de la sapiencia de estos ancianos. Dios podía ver su corazón, ¿verdad? Dios podía ver su corazón, podía ver sus intenciones, podía ver sus deseos más profundos. Pero fíjate lo que dice el texto. El texto comienza diciendo, y quiero analizar 3 palabras que utiliza acá el profeta para confrontarles: han puesto, ídolos y corazón. Vamos a verlas en ese orden como están en el texto. Puestos, la palabra puestos habla de erigir o de levantar, ¿verdad? Quizá podríamos decir casi como entronar, ¿verdad? Colocar en un lugar de privilegio. Y creo que habla de un acto intencional y deliberado del corazón. Estamos hablando de cosas, pensamientos, personas o deseos a los que intencionalmente les damos prioridad. Cosas, personas, ideas, conceptos que tú y yo en algún momento de nuestra vida
vamos fabricando en nuestro corazón y al que le vamos dando una prioridad en nuestra vida. Puede ser, por ejemplo, el trabajo, o una persona, o puede ser el dinero, o puede ser la moda, o puede ser las redes, o pueden ser mis hijos, o puede ser cualquier cosa en la que yo coloco en un lugar al que le doy una prioridad superior a cualquier otra cosa. Y entonces, cuando la palabra de Dios dice acá, han puesto, está diciendo, voluntaria e intencionalmente has colocado a algo en un lugar que no le corresponde. Le has dado una importancia y una trascendencia a algo, a alguien o algún sentimiento que no debería tener. Y dice ahí, han puesto sus ídolos en su corazón. Esta palabra se repite varias veces en este texto. Tenemos que ahí a lo mejor la marques. Y es un tema importante, es el tema nuclear que quiere atender Ezequiel en esta profecía. Y es un buen momento para definir a qué se refiere la Escritura cuando habla de un ídolo. Definámoslo de esta manera. Un ídolo es cualquier cosa, persona, actividad que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Repito, un ídolo es cualquier cosa, persona o actividad que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Pueden ser pensamientos, deseos, anhelos, esperanzas a los que rendimos culto en lugar de dárselo a Dios, al Dios verdadero. Cantábamos ahora, Dios, glorifícate, te levantamos, mi vida te pertenece, cantábamos. Y ese, dice la Escritura, que ese debería ser el culto racional del creyente. Sin embargo, en la realidad, algún teólogo dijo alguna vez, nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos, ¿verdad? Vamos entronizando personas, objetos, circunstancias a las que les damos una relevancia trascendente y que terminan ocupando el lugar de Dios. La idolatría es un pecado que en realidad tiene su origen en la mente, en los pensamientos, en nuestras creencias, en nuestro juicio, en nuestra imaginación, y que termina distorsionando la imagen de Dios y nos hace crear un Dios a nuestra manera. Fíjate lo que dice la Biblia, acompáñame allá a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Acuérdate que el libro de Romanos nos habla, es un compendio y es la explicación detallada del glorioso evangelio de Cristo, y comienza exhibiendo la realidad del corazón del hombre. El capítulo 1 del 18 al 32 nos hablan de la depravación del hombre, de su decadencia moral y espiritual, ¿verdad? Y cuando tú llegas al versículo 23, fíjate lo que dice el versículo 22, perdón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y fíjate lo que dice el versículo 23. ¿Y qué dice el versículo 23? Y cambiaron. ¿Te das cuenta? Cambiaron. La raíz de la idolatría comienza cuando cambiamos, dice ahí la Escritura, cambiaron la gloria. La gloria de Dios podemos definirlo como el conjunto de sus excelencias, ¿verdad? El conjunto de sus atributos que lo hacen único, que lo hacen digno de toda nuestra adoración. Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es providente, Dios es salvador, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es eterno. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Entonces dice, pero el hombre, en su necedad, en su egoísmo y en su orgullo, dice ahí la Biblia, que cambiaron la gloria del Dios inmutable. Esa palabra incorruptible también puede ser traducida como inmutable, que no cambia, que no se deteriora, un Dios que trasciende el tiempo, la edad y la misma corrupción. Dice, cambiaron la gloria de ese Dios en semejanza, ¿te das cuenta? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y comienza a explicar la razón de la idolatría. La razón de la idolatría comienza en
quitarle la gloria a Dios y colocarme yo en un lugar, en el lugar de Dios. Y habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora quizá me digas, bueno, Uziel, cuando hablas de idolatría, me estás hablando de un contexto quizá religioso, como lo conocemos quizá en nuestras costumbres y en nuestras tradiciones, en nuestro contexto social y cultural y religioso, en el que las personas se hacen una imagen visible para adorarla y para venerarla, ¿verdad? Y sí, podríamos decir que eso es idolatría, pero la idolatría es mucho más que eso, porque la Escritura dice ahí en Ezequiel que estos ancianos habían puesto sus ídolos, ¿dónde? En su corazón. El problema no está en una imagen tallada o en una imagen visible o una representación visible de algo invisible. El problema está cuando le damos la trascendencia o importancia a algo, ¿en dónde? En nuestro corazón. La idolatría es entonces un pecado que va tergiversando la imagen de Dios y me lleva a sembrar en mi mente la idea de que Dios no es suficiente, la idea de que no puedo ser feliz solamente con Dios, necesito otras cosas en mi vida que me satisfagan, que me den placer, que me hagan sentir completo, pues. Y qué interesante que cantábamos, ¿verdad? Y Señor, con lo que tú has hecho, ¿qué decíamos? Está completo, ¿verdad? Estoy completo en ti, decía el pastor hace rato. Estamos completos en Cristo. Claro, esa es la idea de una cosmovisión cristiana en dependencia de adoración al Señor. Pero el engaño del pecado nos hace pensar que en realidad Dios no es suficiente. Dios puede ser una buena parte en mi vida o alguien que me ayude en alguna necesidad, pero Dios no es suficiente. Así venían estos ancianos. Estos ancianos venían con alguna inquietud de buscar el consejo de Dios, pero su corazón estaba totalmente dividido. Y la Escritura nos dice que el hombre que tiene un ánimo dividido o un doble corazón, dice, es inconstante en todos sus caminos, nos dice Santiago ahí en la Escritura. El hombre de doble ánimo, en el capítulo 1 dice, es inconstante en todos sus caminos. Vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 20. Fíjate cómo la idolatría es un problema tremendo en nuestro corazón, porque el primer y el segundo mandamiento, todo el resumen de la ley de Dios inicia con este principio. Cuando tú quebrantas este principio, no va a haber forma que puedas darle gloria y honra al Señor en tu vida. Fíjate lo que dice Éxodo, ¿qué dije? Éxodo 20. Muy bien, están prestando atención. Éxodo capítulo 20, vemos lo que se le llama el decálogo o los 10 mandamientos. Ahora, quizá te lo sepas de memoria, pero te animo a que prestes atención en algo. Dios se detiene a darle importancia a los 2 primeros mandamientos, que en realidad son uno detallado, ¿verdad? Dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si estoy quebrantando este mandamiento? Bueno, puedes hacerte algunas preguntas como: ¿qué es lo más importante para mí en la vida? ¿En qué invierto más tiempo? ¿Verdad? ¿Qué pasa mayormente por mi cabeza? ¿Cuáles son mis preocupaciones más grandes? Quizá esas preguntas te puedan ayudar a examinar si hay algún ídolo en tu corazón, si hay algo en tu corazón que tú estás entronizando y dándole un lugar de prioridad que solamente Dios merece. Ahora, no te creas, no es tan fácil, porque cuando levantamos un ídolo en nuestro corazón, también levantamos un montón de argumentos
para justificar que en realidad lo que estamos pensando y haciendo y diciendo y proyectando es en realidad bueno, no es en realidad algo tan malo. Por eso necesitamos que la misma Escritura penetre en nuestras vidas y nos ayude a ver aquellas cosas que tú y yo no podemos ver. En lo que se le llama un grupo de teólogos ahí por el siglo XVII, que se reunieron ahí para hacer una declaración de fe, lo que fue la declaración de fe de Westminster. En el Catecismo Mayor de Westminster, cuando se pregunta cuáles son los deberes exigidos del primer mandamiento, o sea, de no te harás dioses ajenos delante de mí, me voy a permitir leer, y que mientras yo leo la respuesta del Catecismo Mayor de Westminster, meditemos en cuál es la actitud de mi corazón ante el Dios que nos ha hecho. Dice así: los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y Dios nuestro, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole, teniéndole en la más alta estima, honrándole, adorándole, eligiéndole y amándole, deseándole, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda la adoración y acción de gracias, rindiéndole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, procurando agradarle en todo, y entristeciéndonos cuando hacemos algo que le ofendemos, y andando en humildad con Él. Ahora, qué tremendo desafío, ¿verdad? Colocar al Señor en el trono que le corresponde a Él, como el único digno de toda nuestra adoración y de nuestra vida. El pastor decía hace rato, nuestra vida le pertenece, nuestra vida es para su gloria. Y sabes, cuando yo leo esta declaración del Catecismo Mayor de Westminster, pienso en mi vida y pienso a cuántas cosas le doy importancia, y coloco yo en un pedestal, en un trono en mi vida. Ahora, volvamos al texto donde estábamos, ahí en Ezequiel, capítulo 14. Y fíjate una palabra interesante que aparece ahí cuando Ezequiel comienza a exhortar a los ancianos. Versículo 3. Estamos analizando el problema de la idolatría, y en un momento vamos a ver el problema del corazón. Ezequiel 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto, ¿te acuerdas? Un acto intencional, voluntario y deliberado. Han puesto ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ahora, fíjate esta expresión, solamente la utiliza Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dice, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Está diciendo que cuando tú colocas algo que te impide ver lo que tienes delante, sería sumamente necio. No sé si te ha pasado alguna vez que vas manejando en el auto y se te empaña todo el vidrio. ¿Te ha pasado? Bueno, qué fácil sería acelerar a 120 kilómetros por hora, ¿sí o no? Claro que no, sería insensato y sería necio, ¿verdad? Tendría que buscar la forma de desempañar el vidrio o de limpiar el parabrisas y ver lo que está ahí de frente. Cuando lo que tenemos delante de nuestros ojos nos impide ver lo verdaderamente trascendente. El otro día, bueno, como un paréntesis y una enseñanza para mí como papá, ¿verdad? El otro día fui con mi hija Zoe ahí a tomar un café y le hice algunas preguntas, ¿verdad? ¿Quién te gusta? No le pregunté porque ya se empiezan ahí le hice algunas preguntas como, oye, Zoe, ¿qué es lo que le empecé a preguntar qué era lo que no le gustaba de sus hermanos, qué no le gustaba de su mamá, y le costó trabajo encontrar algunas respuestas, ¿no? Le costó trabajo, por ejemplo, decirme qué era lo que no le gustaba de sus hermanos, ¿no? Más le costó trabajo decir qué era lo que no le gustaba de su mamá,
como que, no sé si como que no quiso, le quiso ser demasiado leal, pero en realidad no dijo nada que no le gustara de su mamá. Pero cuando yo le pregunté qué era lo que no le gustaba de su papá, ahí no tardó nada en responder. Respondió inmediatamente, ¿verdad? Yo le dije, Zoe, ¿qué es lo que no te gusta de tu papá? Y ahí me respondió inmediatamente. Dice, no me gusta que cuando estés conmigo estés mirando tu teléfono, ¿verdad? Estés mirando tu celular. Claro, cuando yo estoy con mis hijos y estoy en esta posición, obviamente mi hija no sabe si estoy resolviendo el mundo, si estoy arreglando el planeta, si estoy contestando 400 correos, si me estoy riendo de un video. Lo único que está viendo mi hija es que no le estoy dando la atención que ella está pidiéndome, nada más. No importa lo bueno o lo malo que yo esté haciendo. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Bueno, este ejemplo es una ilustración para mí como papá en importancia para con mis hijos, pero creo que es lo que está diciendo el pasaje cuando dice, han establecido el tropiezo de la maldad delante de su rostro. Cuando aquello que tienes delante le das tanta importancia que no te das cuenta que lo que no estás viendo es mucho, pero mucho más importante y mucho más trascendente. Y estos ancianos no estaban pudiendo ver la necesidad que tenían de adoración delante del Señor. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a ver un poquito esta expresión que repite en varias ocasiones. Aparece en el versículo 3, que dice el corazón, versículo 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón. Y el versículo 4 también, cuando dice, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón. Bueno, ¿por qué hace tanta referencia al corazón? Bueno, cuando la Escritura habla del corazón, se refiere en realidad a toda el conjunto de anhelos, pensamientos, deseos y elecciones que tú y yo tomamos. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la esencia, del núcleo de nuestra vida. Dice en Proverbios capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando habla del corazón, habla entonces de nuestra mente, lo que pensamos, lo que creemos, de nuestros afectos, de lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que soñamos, y de nuestra voluntad, lo que elegimos y el rumbo que tomamos en nuestra vida. Ahora, a causa de nuestra naturaleza caída, es importante recordar lo engañoso y lo peligroso que es nuestro corazón. Vamos a ver un pasaje ahí adelante, ahí en Jeremías, que quizá, antes, en Jeremías, antes de Ezequiel, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay, dice la Nueva Traducción Viviente, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. La Nueva Traducción Viviente dice extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Algunos teólogos dicen, el hombre no hace toda la maldad que es capaz de hacer. Cuando decimos todos somos pecadores, es que todos somos potencialmente delincuentes, todos somos potencialmente asesinos, todos somos potencialmente ladrones, porque en nuestro corazón radica la esencia de la maldad a causa del pecado. Ahora, qué hermoso pensar y entender, lo dice Ezequiel más adelante, que cuando Cristo llega a nuestras vidas nos da un nuevo corazón y nos transforma y nos limpia. Y más adelante el profeta Ezequiel también nos ilustra ahí a través de una visión del valle de los huesos secos, cómo él le da vida a algo que estaba muerto, que es un cuadro del pecado. En la visión del nuevo pacto Dios dice, yo les voy a dar un nuevo corazón, y les voy a dar un nuevo corazón para que me adoren y para que me busquen y para que me teman. Y en una forma eso es lo que hace Dios cuando Cristo llega a tu vida. Cuando te das cuenta de tu necesidad a causa de tu pecado y vienes a Cristo rendido, pidiéndole perdón y reconociendo su sacrificio completo por tu pecado, entonces dice la Escritura que Él te da un nuevo corazón. Un nuevo corazón que te permite entonces amarle, honrarle y adorarle. Bueno, entonces si soy
un nacido de nuevo, si Dios me ha dado un nuevo corazón, entonces no tengo de qué preocuparme. No, querido, porque nuestro corazón y nuestra naturaleza no deja de ser una naturaleza caída. Y estamos expuestos a la maldad y al engaño del pecado continuamente. Por eso la Escritura dice: el corazón humano es engañoso y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Fíjate lo que dice el versículo 10. Yo, el Señor, que investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Ni siquiera yo, David decía: Señor, líbrame aún de los errores que para mí son ocultos. Líbrame a mí de mis errores que no alcanzo a ver, porque mi corazón es engañoso y va a encontrar formas de justificar su pecado. Ahora bien, si mi corazón es engañoso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de ver la solución, porque estamos viendo el problema del corazón, el problema de la idolatría, y dice, fíjate lo que dice en el versículo 3 al final. Dice: ¿acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Este es un recurso literario que se le llama pregunta retórica. Es una pregunta que se contesta a sí misma. Contestémosla. Si han puesto ídolos en el corazón y ha establecido tropiezo de su maldad delante del rostro, dice el Señor: ¿acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? La respuesta es no. No, Dios no podrá atender la solicitud de un corazón necio, que, como dice Santiago, está pidiendo para gastar en sus propios deseos, que no busca a Dios para honrarle y adorarle, que solamente busca a Dios para ver qué puede darle, ¿verdad? Dice Dios: no, hay algo que tiene que ocurrir antes en esa persona para que yo pueda darle lo que esa persona me pide. Fíjate lo que dice el versículo 5. En el versículo 5 dice: yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón. Y fíjate cómo cuando Dios habla en nuestra vida, Él penetra y discierne y llega hasta lo profundo de nuestro corazón. Ahora, yo no conozco cuáles son aquellas cosas que pueden ser un ídolo en tu vida, pero Dios sí las conoce. Quizá tú mismo no puedas verlas, pero Dios sí puede verlas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Bueno, fíjate lo que dice el versículo 6. Ya veíamos el problema del corazón y el problema de la idolatría. Ahora fíjate lo que dice el versículo 6. Vamos a ver estas 3 palabras que nos dan la solución que Dios nos da para poder derribar y matar y desentronizar aquellos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón. Dice ahí: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová, 3 cosas: convertíos, volveos y apartad vuestro rostro. Vamos a verlas una por una. Cuando la palabra de Dios nos dice convertíos, nos habla de una transformación de adentro hacia afuera. ¿Te das cuenta? No habla de tu conducta. No te está diciendo deja de decir palabrotas y habla correctamente. No, te está diciendo cambia tu corazón, porque el Señor Jesús dijo: de tu corazón es donde vienen, donde salen los malos pensamientos y las blasfemias y la idolatría y todo pecado. Entonces, ¿cómo voy a pretender cambiar mi apariencia externa cuando no he cambiado, no he transformado mi propio corazón? A eso se refiere convertirnos, a una transformación de adentro hacia afuera. Ahora, quizá tú digas: yo examino mi corazón y no veo que haya algo tan malo que yo tenga que cambiar. Bueno, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer entonces? Continua y constantemente dejar que la palabra de Dios golpee nuestro corazón. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es
viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Dejar que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de mi corazón y me revele lo que yo no puedo ver. ¿Te das cuenta? Y aquí yo quizá sería bueno preguntarnos, ¿cuánto estás permitiendo que la palabra de Dios penetre en tu corazón? ¿Estás buscando su consejo cada día? ¿Estás prestando atención cuando tienes la oportunidad de tener un estudio bíblico o una reflexión o cuando la palabra de Dios es expuesta? ¿O estás siendo intencional en buscar un tiempo cada día con la palabra de Dios? A veces vamos buscando la palabra de Dios, buscando algo que nos haga sentir bien, ¿verdad? O buscando algún pasaje que sea algo que llamemos bonito o agradable. Pero a veces la palabra de Dios es muy dura, ¿verdad? Y Dios va a hablar fuerte a nuestras vidas y va a penetrar a nuestro corazón para que podamos ser transformados. Y por eso dice el versículo 6, convertíos. Y luego dice, y volveos, ¿verdad? Ese volveos habla de un reenfoque. Dios conoce tu corazón y aún así Él renueva su misericordia cada mañana, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionaría la gente alrededor tuyo si conociera todos tus secretos? Bueno, obviamente hay cosas que no queremos que todos sepan, ¿verdad? Hay cosas que no quisiéramos de la que todos se enteraran, ¿no? Bueno, Dios sí las conoce y aún así renueva su misericordia para contigo cada día. Él extiende su mano amorosa y misericordiosa a pesar de aquellas cosas que nosotros tratamos de tapar y impedir que los demás puedan ver. Acuérdate la exhortación del apóstol Pablo ahí en 2 Corintios cuando nos anima a poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos habla de la importancia de decirle: Dios, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, lo pongo delante de ti para hacer tu voluntad. Conviértete, un cambio de adentro hacia afuera. Volveos, un enfoque. Quizá tienes que quitar lo que está delante de ti. Tienes que parar el carro y limpiar el parabrisas. Tenemos que detenernos un momento y examinar qué es lo que estamos poniendo en el trono de nuestra vida. Sea lo que sea, un hábito, un secreto, una persona, tu trabajo, el dinero, lo que sea. Reenfócate a lo que Dios quiere que te enfoques. Y por último dice ahí: y apartad vuestro rostro de todas las abominaciones. Habla de una renuncia. Habla de estar dispuesto, así como voluntariamente coloqué algo para convertirse en el objeto de mi adoración, así también voluntaria e intencionalmente renuncio a aquello para darle la honra y gloria en mi vida solo al Señor. Ahora, tristemente, en este bosquejo, como está en el texto, termina con las consecuencias, ¿verdad? Termina Dios advirtiéndole lo que pasa si no atiendes a su voz, si tú y yo no atendemos a su llamado. Dice el versículo 7: porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Fíjate, es la quinta vez que menciona ahí el corazón y la idolatría. Y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, le pondré por señal y por escarmiento, le cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Qué tremenda palabra, qué fuerte palabra. Nos está hablando en un contexto de bendición, que Él quitará la bendición. Pondré mi rostro contra aquel hombre. No habrá forma. Uno de los engaños de la idolatría es pensar que yo puedo
como Raquel, ¿verdad? El pasaje del Antiguo Testamento nos cuenta cómo Raquel guardó sus pequeños ídolos, ¿verdad? Y dice, bueno, ya voy a una carrera nueva, yo estoy en un camino de fe, estoy obedeciendo a Dios que me dio un esposo, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito, verdad? Me guardo un poquitito para mí, ¿verdad? Es no entender que un poquito de levadura contamina o leuda toda la masa. Que el pecado es como un cáncer. No puedes guardar el pecado en un rincón de tu corazón y pensar que no va a afectar ningún área de tu vida. La va a afectar. Es un cáncer. Es un cáncer que va contaminando otras áreas de tu vida, que después contamina tus relaciones, que después contamina tus decisiones y termina manchando totalmente tu testimonio. Es engañoso el corazón y es atractivo el pecado. Por eso Dios no lo avalará ni lo solapará. Por eso Dios dice, pondré mi rostro contra aquel hombre. ¿Quieres la bendición del Señor? Renuncia a aquello que Dios te está llamando a renunciar. El segundo tiene que ver con la vergüenza. Esta persona va a ser exhibida. Dice, la pondré por señal y escarmiento. Fíjate, cuando la Biblia en el libro de Proverbios nos habla del pecado de adulterio, dice que aquella persona que ha caído en adulterio, dice, su afrenta no será borrada. ¡Qué terrible! Y no está hablando de un pecado que no pueda ser perdonado. Está hablando de que las consecuencias de ese pecado muchas veces se vuelven irreversibles. Y esa persona dice ahí, la pondré por señal y por escarmiento. Y fíjate cuál es la consecuencia de la falta de arrepentimiento en nuestra vida. Perdemos la bendición de Dios, somos exhibidos por nuestro pecado, pero lo más triste, perdemos la oportunidad de disfrutar una comunión íntima con el Señor. Fíjate lo que dice ahí, lo cortaré de en medio de mi pueblo, lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y habla de perder la oportunidad de tener una comunión íntima con Dios. Te animo a que tú y yo nos podamos hacer algunas preguntas en esta mañana para meditar y pensar si hemos levantado, erigido, intencionalmente puesto un ídolo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuáles son las cosas que crees que te harán feliz? O más bien, ¿por qué eres infeliz? ¿Qué es lo que te falta para ser feliz? ¿Estás buscando cada día el consejo de la palabra de Dios para que sea ella quien te examine y te ayude a discernir lo que no deba estar ahí? ¿Estás buscando constantemente mantener tu buena apariencia? ¿Guardas secretos que no estás dispuesto a compartir con nadie? ¿Puedes encontrar solo en Dios tu gozo completo? Es interesante que cuando ahí en Juan capítulo 15 el Señor nos habla de permanecer en Él, dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, y el fruto final es que su gozo está completo. Su gozo está completo. ¿Estás completo en el Señor? Vamos a orar y terminamos en esta hora. Y antes de orar, yo quiero animarte a que tú y yo podamos, con sinceridad de espíritu, examinar nuestro corazón. Y es probable que tú estés en este lugar y tú tengas que decir, Uziel, pero al escuchar la palabra de Dios, hoy yo me doy cuenta que en realidad yo no he recibido un nuevo corazón. Yo me doy cuenta que vivo de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a mi cosmovisión, de acuerdo a mi forma de ver la vida, que Dios es solamente un apéndice más en mi vida. Y hoy me doy cuenta que Dios me ama, que ha extendido su misericordia para mí. Y si esa es tu realidad en esta hora, déjame animarte a meditar en la gloriosa verdad del Evangelio. Cristo te ama y entregó su vida completa para darte un nuevo corazón y limpiar tu pecado. Si en esta hora te das cuenta que no has nacido de nuevo, la invitación es la misma del versículo 6. Conviértete y vuélvete de tus ídolos.
arrepiéntete delante del Señor. Dile: Señor, te necesito. Gracias por morir por mí. Sé tú mi Salvador. Si nunca le has pedido a Cristo que te haga un nuevo corazón, que te permita nacer de nuevo, este puede ser tu glorioso día de salvación. Que Él venga a tu vida y que traiga perdón, restauración y una vida nueva a tu vida. Si es para ti difícil ver las verdades espirituales, es quizá porque ese corazón necesita ser transformado y que Dios te dé un corazón de carne que pueda ver las maravillas de su ley. Y dile: Señor, reconozco mi pecado y quiero que vengas a mi vida. Pero quizá ya has nacido de nuevo y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado el nuevo nacimiento. Pero también a veces escuchamos el engaño del pecado colocando cosas que no deberían estar ahí. Recuerda, nuestro Dios es fuerte y celoso. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Hay algo que tengas que poner en el altar del Señor en esta mañana? Quizá tengas que poner alguna relación que no le está honrando. Quizá tengas que poner tus oídos que no le están honrando. Quizá tengas que ponerle tus ojos que no le están honrando. Quizá tengas que ponerle tu preocupación o tu afán. Quizá sea alguna relación, o quizás sea algo muy valioso como tus propios hijos, que se han convertido en tu ídolo, en lo más importante en tu vida. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias porque si bien Señor, a veces la palabra es severa, es fuerte, es dura, Señor, tú eres bueno y misericordioso y paciente. Y porque tú quieres levantar una iglesia santa, una iglesia que te coloque a ti en el trono, no solamente el domingo a la mañana, sino cada día de nuestra vida, Señor. Examina nuestro corazón, examina mi corazón, oh Padre, y ve lo que tenga que ser transformado en él, Señor. Te ruego por la vida de mis hermanos también. Te ruego más aún por alguna persona que hoy está siendo confrontada con la verdad del Evangelio. Señor, que hoy pueda experimentar salvación, perdón y vida eterna. Si esa es tu realidad en esta mañana, te animo que al terminar esta reunión te acerques ahí con el pastor, con el hermano Carlos, con Jorge, con alguien, y decirle: yo hoy fui confrontado con la verdad del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu verdad en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.